Saludos, estimados amigos y amigas. Aquí una vez más en su programa La Voz Boricua, nuestro programa número 36. Y quiero presentar a los invitados de esta noche, los compañeros panelistas, el doctor José Israel Alameda, catedrático de Economía del recinto de Río Piedras de Mayagüez. No, de Mayagüez. Israel. Sí, saludo a todos los que nos están escuchando por ahí, igualmente a los miembros del panel. También les presento al doctor Francisco Jordán, otro de nuestros panelistas invitados habituales, catedrático jubilado del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, quien estará con nosotros también esta noche. Bienvenido, Francisco. Gracias, Ramón, y buenas noches a todos y al público que nos está viendo a través de las redes. Y también les presento otro de los panelistas habituales, al licenciado José Luis Fernández, miembro del Partido Independentista Puertorriqueño y ex candidato a alcalde por el pueblo de Dorado, donde él reside. Buenas noches, José Luis. Sí, saludo a la audiencia del programa La Voz Boricua. Bienvenido y espero que disfruten el programa, que va a estar súper interesante. Gracias, José Luis. Bueno, el tema de esta noche será realizar un análisis sobre las pistas del caso colonial de Puerto Rico en el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas, que se llevaron a cabo hoy durante gran parte del día. Comenzamos a eso de las 10 de la mañana y terminamos rayando ya las 3 de la tarde. Participaron alrededor de 40 presentadores y presentadoras, la mayor parte de ellos representando organizaciones patrióticas tanto de nuestro archipiélago borinqueño como también de la diáspora boricua acá en Estados Unidos. Queríamos pasar unos videos de lo que ocurrió hoy en las vistas, pero no fue imposible por cuestiones técnicas. Solamente tenemos uno de ellos. Más adelante lo vamos a ver y vamos a ver otros videos de una actividad que se realizó acá sobre la independencia de Puerto Rico el pasado viernes por una organización que se llama Call to Action on Puerto Rico. Bien, para comenzar voy a hacer una introducción lo más rápido posible para las personas que no tienen conocimiento sobre por qué ocurren estas vistas en el Comité de Descolonización año tras año y por qué el Comité de Descolonización tiene jurisdicción sobre nuestro caso colonial, nuestra situación colonial. Yo voy a leer los eventos históricos más importantes que ocurrieron desde la invasión de los Estados Unidos en el 1898 y le voy a pedir a los compañeros panelistas que ellos se sientan en la libertad de analizar cualquiera de esos temas, el que más les guste. ¿Ok? Un análisis breve de unos 3 minutos, un primer tema, otros 3 minutos para un segundo tema, de manera que la segunda parte del programa se la podemos dedicar ya a las vistas del Comité de Descolonización. Entonces, para los que no tienen mucho conocimiento de qué es lo que ha ocurrido, pues lo primero que voy a mencionar es el Tratado de París de 1898, que se da como consecuencia de la guerra llevada a cabo entre España y Estados Unidos. España fue derrotada en esa guerra y Estados Unidos le impuso un tratado y a través de ese tratado España nos traspasó a nosotros a los Estados Unidos de manera ilegal y ese fue un primer evento. A raíz de eso, los Estados Unidos nos impusieron un régimen colonial mucho más retrógrado, más conservador que el que teníamos bajo España. Nos impuso la ley Foraker de 1900 y la ley Jones de 1917. En el 1917, con la ley Jones, se nos impuso la ciudadanía de los Estados Unidos, aún con la oposición de la Cámara de Delegados. Su presidente, José de Diego, se opuso a la imposición de la ciudadanía de los Estados Unidos a nuestro pueblo. Eso lo podemos analizar eventualmente. Luego, los Estados Unidos establecieron
en nuestra patria un régimen de terror, un régimen colonial de terror, donde se llevaron a cabo varios eventos nefastos por parte de ese gobierno, incluyendo la masacre de Río Piedras de 1935, la masacre de Ponce de 1937, donde la policía colonial asesinó a unas 20 personas indefensas y desarmadas en el pueblo de Ponce, y también la Revolución Nacionalista de 1950, con el encarcelamiento de miles de compatriotas, específicamente de don Pedro Albizu Campos, que estuvo preso por 28 años más o menos y que murió como consecuencia de los castigos, de los malos tratos y hasta de un supuesto envenenamiento con algún tipo de radiación que le impartían en su celda. También entonces la Fundación de las Naciones Unidas y la Carta de la ONU, que se fundaron el 24 de octubre de 1945, una vez se termina la Segunda Guerra Mundial. La Carta de las Naciones Unidas, el artículo 73, plantea que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación y a su independencia. Luego, la imposición de la Ley 600 por parte de los Estados Unidos, que nos impuso el Estado Libre Asociado, que fue un asunto de o lo tomas o lo dejas, y nuestro pueblo fue obligado prácticamente a votar a favor de esa ley, que trajo como consecuencia el llamado Estado Libre Asociado, que todos sabemos que es una farsa que solamente existió en papel. Entonces, luego de esa situación, en el 1960, la Asamblea General de la ONU aprueba la resolución 1514 Romano 15, y con esa resolución se plantea la necesidad de acabar con el colonialismo a nivel internacional en todas sus formas y manifestaciones. Esa resolución está vigente hoy y es la que rige los procesos de descolonización de todos los países del mundo, de todas las potencias coloniales hacia sus colonias. En el 1952, como consecuencia de la imposición del Estado Libre Asociado en ese año, al año siguiente los Estados Unidos hicieron una trampa en las Naciones Unidas diciendo que ya Puerto Rico había alcanzado soberanía, que era un gobierno, un país soberano, y Puerto Rico fue sacado de la lista de colonias a través de una resolución que se conoce como la 748 Romano 8. El Comité para la Descolonización fue creado posteriormente y asumió jurisdicción sobre nosotros, aun cuando los Estados Unidos nos había sacado de la lista de colonias, las Naciones Unidas nos había sacado de la lista de colonias. El Comité de Descolonización entendió que ese proceso del 52 no era válido y que por lo tanto Puerto Rico seguía sometido a un régimen colonial, y entonces asumió jurisdicción. Y eso quiere decir que nuestro caso es un caso de derecho internacional y no es un caso doméstico de los Estados Unidos. ¿Okay? Ya van 39 resoluciones, con la de hoy son 40, que el Comité de Descolonización ha aprobado durante el mismo término de años, demandando de los Estados Unidos que aplique el derecho internacional y que no proponga plebiscitos fatulos u otra forma de engañar a nuestro pueblo como hicieron en el 52. Así es que ya con esa breve introducción, descripción de lo que fue ese proceso, vamos a pasar entonces a los compañeros para que ellos analicen cualquiera de esos temas en un periodo de 3 minutos, más o menos, el mejor que le parezca. Vamos a empezar con el compañero José Israel Alameda. Adelante, José Israel. Sí, mira, claramente aquí lo que estamos viendo es una bifurcación, ¿verdad? Hay un tronco común que es Puerto Rico, pero desde 1899, en virtud del Tratado de París, pues se ha visto dos vertientes. La vertiente de entender a Puerto Rico dentro de los casos, dentro del Comité de Descolonización,
que es fundamentalmente aplicar el derecho internacional a Puerto Rico, la resolución 1514 Romanos 15, que significa fundamentalmente mira a Puerto Rico como un país colonial, darle entonces las herramientas para tratar de resolver el problema colonial de Puerto Rico dentro del marco del derecho internacional. Pero los Estados Unidos parece que se ha negado fundamentalmente a seguir con esa vertiente, y lo que ha intentado es, por el contrario, generar unos casos insulares. Como Puerto Rico fue un caso novel, ¿verdad? No era un territorio incorporado porque no iba en tránsito a la estadidad, y lo convirtieron en un territorio no incorporado, donde a través de, como tú dijiste muy bien, la ley Foraker, ley Jones, ley 600, poco a poco iban soltando las amarras un poquito, ¿verdad? La cuerda política para Puerto Rico tener una especie de autogobierno y a una capacidad mayor de manejar sus finanzas, pero siempre bajo el manto de los Estados Unidos y bajo el manto de los casos insulares. Llegamos a una situación de quiebra de Puerto Rico, donde obviamente tenemos un grave problema de cómo entonces miramos a Puerto Rico, insistiendo todavía en que Puerto Rico como un país colonial tiene que mirarse dentro de las leyes y el derecho internacional, de que si hay plebiscito, que tienes que devolverle los derechos como país, como pueblo, como nación a Puerto Rico, realizar el referéndum dentro de ese marco, un marco que no está la estadidad, sino la anexión, y se firma de manera diferente. Si lo vemos en caso de los siguiendo los Estados Unidos, pues lo vemos dentro del marco de los casos insulares. Entonces, si Puerto Rico resuelve o no, yo lo veo bien difícil que Estados Unidos quiera resolver el caso de Puerto Rico, porque lo que estamos mirando de este propuesto borrador es que cada día se le complica más, y se le complica más para introducir, diciendo de que, como dijo Casio, de que Puerto Rico el español sí va a quedar. Entonces, obviamente es una nación diferente que tiene un dominio, que utiliza otro lenguaje para comunicarse. O sea, yo no quiero tomar más tiempo, pero esto lo que hay es un tranque fundamentalmente porque ni nos vamos al derecho internacional de las Naciones Unidas, pero tampoco queremos resolverlo aún dentro del marco del territorio no incorporado que lo plantea las leyes de los Estados Unidos. ¿Qué pasará entonces en este caso en Puerto Rico? Pues no sé, porque en este momento la proyección que tenemos es una proyección de incertidumbre. Es como si nosotros llegamos al borde del precipicio y no sabemos hacia dónde ir. Así que dejamos eso por ahí para que entonces ustedes sigan con el análisis. Muy bien, muchas gracias, José Israel. Vamos a pedirle al compañero Francisco Jordán que haga el análisis que él entienda de cualquiera de los puntos que se mencionaron anteriormente. Adelante, Francisco. Sí, buenas noches de nuevo. Yo me voy a concentrar en la imposición de la ley 600 y cierto trasfondo que es necesario entender, porque no hay duda de que desde 1898 el derecho constitucional de Puerto Rico ha sido dictado desde el Congreso de los Estados Unidos. Ya tú mencionaste el régimen militar, la ley Fora, que es la ley Jones, y la ley Jones, que pretendía crear un gobierno civil en Puerto Rico, ¿verdad? Creaba 3 departamentos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero miren ustedes, el gobernador, que es el poder ejecutivo, lo nombraba el presidente de Estados Unidos. Los jueces, que es el poder judicial, los nombraba el presidente de Estados Unidos. Y el poder legislativo era nombrado por los puertorriqueños en unas elecciones, pero las leyes que aprobaba ese Congreso, esa legislatura de Puerto Rico, podían ser derogadas por el Congreso. Es decir, yo te doy ese gobierno, pero realmente eso es para que jueguen ahí, ¿verdad? Nosotros somos los que decidimos al final. Los historiadores de la época están contestes en que desde 1898 hasta cerca de 1940, la década del 40,
si en Puerto Rico se celebraba un plebiscito de la naturaleza que había, de las soluciones que había al estatus, que eran la independencia, la estadidad y la colonia, sin duda que la independencia hubiera ganado. Fíjense ustedes que en 1943, después de toda esa historia, ¿verdad?, de casi 50 años de coloniaje, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó una resolución que solicitaba al presidente de Estados Unidos, voy a leer aquí, y al Congreso, que terminara el sistema colonial de gobierno para que este pueblo pueda decidir en unas elecciones especiales, libres, democráticas, su estatus político. Entonces decía, a la mayor brevedad posible, si no fuera factible inmediatamente. O sea, que los puertorriqueños estábamos hartos ya de la colonia y queríamos una solución definitiva. Eso fue en 1943. Vayan cogiendo el tono de esto. Ni el Congreso ni el presidente le hicieron caso. No dijeron nada. Pasaron 4 años y en 1947, miren qué interesante, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, esta vez dominada por el Partido Popular y Luis Muñoz Marín, aprobó sin la anuencia de Estados Unidos, celebrar un plebiscito para consultar al pueblo su preferencia de estatus. ¿Qué pasó? Tanto el gobernador de Puerto Rico, que era nombrado por el presidente de Estados Unidos, como el presidente, en su momento, vetaron ese proyecto. Y ese plebiscito no se pudo celebrar. Si se hubiera celebrado, Puerto Rico hubiera sido independiente. En ese caso, sin embargo, no se planteaba la cuestión de independencia, lo que se planteaba era terminar con el régimen colonial, ¿verdad? Es curioso que 2 años ese mismo año, o 2 años después, perdón, 1949, 2 años después de que la legislatura de Puerto Rico aprobara celebrar un plebiscito que fue vetada por el presidente de Estados Unidos, en 1949 el Consejo de la Organización de Estados Americanos, la OEA, se declaró competente, lo mismo que hizo la ONU después, para entender en el caso de Puerto Rico. ¿Pero qué sucedió? La legislatura, dominada por el Partido Popular, rechazó esa acción, que fue criticada por Albizu Campos, porque dijeron, mira, esto ya están americanizados. Ya se estaba cocinando el ELA en 1949. Y fueron más los legisladores de Puerto Rico, los legisladores populares, dijeron que, miren ustedes esto, que Puerto Rico tiene fe y confianza en el pueblo de Estados Unidos y en su habilidad para lograr aquellas medidas de gobierno que puedan ser necesarias a su juicio, a juicio del Congreso, para el mantenimiento de la libertad y felicidad del pueblo de Puerto Rico. O sea, entregaron las armas, se entregaron y dijeron que las relaciones entre el pueblo de Puerto Rico y los de Estados Unidos se mantienen por la propia voluntad del pueblo de Puerto Rico. Imagínense ustedes qué clase de legislatura teníamos en ese momento. Yo voy a dejar esto aquí y continúo en la próxima intervención ampliando esto. Muchas gracias, Francisco. Vamos a escuchar ahora al compañero José Luis Fernández en su análisis sobre cualquiera de los temas mencionados. Adelante, José Luis. Bueno, yo quiero comenzar con la parte de la nulidad del Tratado de París. Para comenzar el Tratado de París, los primeros que desarrollaron esa teoría de la nulidad del Tratado de París fue Pedro Albizu Campos y Eugenio María Adosto. Y ellos estaban basados en que la cesión de la isla por España no podía darse si no se tomaba en consideración la opinión de sus habitantes. Ese era el primer argumento. El segundo argumento era que, a diferencia en la guerra hispanoamericana, a diferencia de los cubanos que estaban en Cuba, estaba enfrascada en una guerra civil, Puerto
Puerto Rico no era parte de esa guerra hispanoamericana. Por lo tanto, Puerto Rico no podía estar dentro de ese Tratado de París porque era simplemente un acto ilegal. Antes, el Tratado de París se firma el 10 de diciembre de 1898, pero ya para el 2 de agosto de 1898, un dato curioso, Eugenio María de Hostos había creado una liga patriótica de puertorriqueños y el objetivo de esa liga patriótica era paralizar la firma de ese Tratado de París y tratar de que una vez Estados Unidos, que ya había entrado a Puerto Rico por vía de las armas, ellos entendían que ser ilegal, pues yo lo que quería era que se nos pudiéramos reunir y hacer como una especie de consenso, un llamado plebiscito. Pero, sin embargo, eso no detuvo que se firmara el Tratado de París. Luego, Hostos, y igual tanto Pedro Albizu Campos, ellos tienen una teoría grande con relación a esto de la nulidad del Tratado de París. Primeramente, decían que las antiguas colonias españolas gozaban de un estatus jurídico particular, que era la autonomía, que fue acordada en 1897, 2 años antes de la firma del Tratado de París. Por lo tanto, España no podía en ninguna circunstancia ceder la soberanía a la que ya había renunciado antes, porque ellos en el 98, ¿cómo iban a renunciar a la soberanía de Puerto Rico si ellos ya la habían renunciado en el 97 con esta Carta Magna autonómica? Y entonces también decía que y también porque dentro de la Constitución española establecía que España no podía ceder, ni mucho menos vender, sin el acuerdo explícito de sus habitantes, ninguna de sus territorios, ni ninguno de sus territorios, ¿no? Y de hecho estipulaba que el rey debía estar debidamente autorizado por las Cortes del Reino para ceder el territorio y que, como ya les mencioné, no podía ceder, alienar o permutar cualquier parte del territorio nacional de España. Y también cuando se llevó lo del Tratado de París para ser autorizado y presentado por las Cortes del Reino, estos legisladores no la admitieron, basado en que en el derecho de gente que los territorios no se podían ceder si no se incluían derechos para los ciudadanos españoles. Yo quiero citar dentro de la teoría de Pedro Albizu Campos lo siguiente, cosas que él decía. Él decía, la madre patria España, la hidalga fundadora de la moderna civilización mundial, reconoció este principio fundamental de relación internacional como lo exponían nuestros antepasados en 1868 y concedió a Puerto Rico la Magna Carta Autonómica, en virtud de la cual las relaciones entre España y Puerto Rico habrían de ser reguladas por tratados, así reconociendo a nuestro país como una nación soberana, libre e independiente. Este reconocimiento de nuestro lugar en la familia de naciones libres era irrevocable y obligatorio para todos los poderes y nunca pudo estar a merced de las vicisitudes de la guerra de nuestra madre patria o de ninguna otra guerra. El Tratado de París, quiero terminar la cita, el Tratado de París impuesto por la fuerza por Estados Unidos a España es nulo y sin valor en lo que atañe a Puerto Rico. Por tanto, la intervención militar de Estados Unidos en nuestra patria es sencillamente uno de los actos más brutales y abusivos que se haya perpetuado en la historia contemporánea. Él sigue, el Tratado de París en nada obliga a Puerto Rico porque no fue parte contratante. Es decir, Puerto Rico no fue parte contratante. Y no era una factoría que España
pudiese ceder y Estados Unidos anexar, sino una civilización, sino que Puerto Rico era una nación civilizada y cristiana, de superior cultura y de personalidad propia, reconocida por la misma España en virtud de la autonomía que estableció el derecho de concertar tratados con otras potencias, definiéndose a la manera más formal una de las prerrogativas del pueblo definido y soberano. Luego, en mi próxima intervención, les voy a hacer otra cita, pero va a ser de Juan Maribra, que también él nos lleva a la parte de la participación de Puerto Rico hacia las Naciones Unidas. Muchas gracias, José Luis. Bien, ahora voy a hacer un resumen breve de lo que ocurrió hoy acá en... Yo me encuentro ahora mismo aquí en la habitación del hotel en Nueva York, porque hoy estuve en las Naciones Unidas participando en las vistas y le voy a hacer un resumen muy breve de algunas de las situaciones ocurridas, sobre todo algunas de las ponencias. Estuvo presente el compañero Juan Dalmau del Partido Independentista, hizo una ponencia muy buena. Estuvo presente el compañero Ariel Hernández del Movimiento Unión Soberanista, también hizo otra presentación muy buena. Estuvo presente una joven de Minnesota, quiero decir, ella es boricua, pero reside en Minnesota. Hizo su presentación en inglés y ese video lo tenemos para pasarlo en breve para que luego podamos analizar. Yo la conocí posteriormente en una actividad que se llevó a cabo frente a la ONU, en un parquecito que hay allí muy lindo que se llama Dark Hammarskjöld, que fue secretario de la ONU. Él era de, si no me equivoco, de Suecia o Noruega. Una personalidad muy reconocida a nivel mundial. Y esta muchachita me sorprendió mucho por la forma en que ella se expresó, perdón. Y también hubo un incidente, yo diría que bastante lamentable, porque se presentó Ricardo Rosselló con un grupo de 15 estadistas, que todos ellos pidieron hablar allí, lo habían pedido de antemano, y entonces se dio una situación donde, paradójicamente, fíjense ustedes, todos ellos hablaron en inglés. Las Naciones Unidas tienen 6 idiomas oficiales, que es el francés, el ruso, el inglés, el chino o mandarín, el español y el árabe. Son 6 idiomas oficiales. Y se puede hablar en cualquiera de esos idiomas porque hay traductores y traductoras que están traduciendo todo el tiempo. Bien, si una persona habla en árabe, traducen, como ocurrió hoy precisamente, traducen a los idiomas, a los otros idiomas, y así sucesivamente. Pero toda esa delegación estadista, toda, con excepción de Beatriz, la esposa de Ricardo Rosselló, fue la única que habló en español. Pero se dio una situación donde cuando Ricardo Rosselló empezó a hablar, todas las otras delegaciones se fueron, se salieron de la sala en actitud de protesta porque no querían participar de la ponencia de un hombre que fue expulsado de la gobernación de nuestro pueblo por actos que ya todos conocemos, ¿verdad? Y que eso provocó una serie de protestas masivas donde muchos de nosotros y muchas personas, mujeres y hombres, asistimos a esas protestas. Entonces, eso fue parte de lo que ocurrió. Y finalmente en la tarde hablaron varios de los países con representación en el comité, entre ellos Cuba, Nicaragua, Venezuela, Argentina, en representación de la CELAC, y Azerbaiyán en representación del Movimiento de Países No Alineados, que está formado por 120 países que tienen representación en la ONU, y Azerbaiyán y la delegación de Argentina de la CELAC, ambos también apoyaron la libertad para Puerto Rico. Y asimismo los otros países que expusieron también, como Nicaragua, Cuba, Venezuela y otros que también hablaron. Finalmente se aprobó por unanimidad la resolución
exigiendo el cumplimiento de la resolución 1514 Romano 15 por parte de los Estados Unidos. Esa resolución que se aprobó, como yo dije anteriormente, el 14 de diciembre de 1960, exige, no pide, exige el traspaso inmediato de poderes soberanos del país interventor a el país intervenido. Los Estados Unidos están en incumplimiento de esa resolución, no cumplen con el derecho internacional y ahora, como han hecho anteriormente, se están inventando otro plebiscito que no es otra cosa que, como hemos analizado anteriormente, un duérmete nene para nuestro pueblo, precisamente porque están las vistas del comité ahí presente. Entonces, vamos ahora a pasar el primer video, que es de un grupo de acá de Nueva York que se llama A Call for Action for Puerto Rico, for Action for Puerto Rico. Y ahí vamos a escuchar a la compañera Jocelyn Velázquez del grupo Se Acabaron las Promesas. Ese va a ser el primer video. El segundo que vamos a pasar de esa misma actividad que ocurrió el viernes pasado acá y que yo estuve presente en ella durante un tiempo, es de Juan Dalmau, secretario general del PIB. Y luego vamos a pasar el único video que logramos transferir acá de la señorita, de la joven María Isabel Pérez. Ella es boricua de Minnesota y el video está en inglés porque ella se expresó en inglés, que ella lleva muchos años acá, pero es una defensora de nuestra soberanía y de nuestra cultura. De hecho, hizo un espectáculo en una actividad que pasó esta tarde luego, fenomenal. Es también una artista fenomenal. Vamos, Freddy, por favor, con el primer video. Luego vamos a analizar entonces esos videos y eventualmente en otro programa ya pasaremos los videos que tenemos sobre las vistas en la ONU. Adelante, compañero Freddy. Yo me llamo Lourdes García, soy miembro de Call to Action en Puerto Rico, un llamado a la acción por Puerto Rico. Tenemos hoy con nosotros a la compañera Singh del Comité de Colectiva Solidaridad, compañera Jocelyn, de Se Acabaron las Promesas, el compañero Juan Dalmau del Partido Independentista Puertorriqueño y la compañera Norma, que estará haciendo la ponencia de Call to Action en Puerto Rico. Esta actividad empezó hace 7 años. Todos los años se da en conjunto con el trabajo que se está haciendo en las Naciones Unidas. Sabemos que las Naciones Unidas va a ser el lunes, entonces siempre el viernes antes de la actividad en las Naciones Unidas, las ponencias que se van a dar, buscamos hacer este trabajo de solidaridad con la independencia de Puerto Rico e invitar a los compañeros que van a estar en la ONU a hablar aquí y presentar lo que está pasando en Puerto Rico. Vamos a empezar esta actividad ahora con la compañera Jocelyn Velázquez de Se Acabaron las Promesas. Nada, saludos a todas, a todos y a todes. Primero que nada, quería darle las gracias a los compañeros de Call to Action que por los pasados años han tenido la consistencia de mantener esta conversación. ¿Verdad? La ONU es importante, es un foro que no debemos descartar, pero este evento todos los años, ¿verdad?, nos da un pequeño, gran espacio para convivir, para hablar, para discutir temas que de otra manera a veces con la cotidianidad y las redes sociales que son tan buena gente, pues no nos da el tiempo de tener esas conversaciones, así que quisiera darle las gracias una vez más al colectivo Call to Action por insistir en este evento. Quisiera, ¿verdad?, pedir un aplauso fuerte hacia el compañero Francisco Vergara, Frank, que por décadas ha sido, ¿verdad?, un baluarte de la lucha de la diáspora puertorriqueña, sobre todo aquí en Nueva York, y que sabemos, ¿verdad?, que está en una situación de salud complicada y que por eso no está aquí, porque de lo contrario estaría aquí como siempre. Así que pido un fuerte aplauso para un compañero que es el vivo ejemplo de lo que ha sido la diáspora puertorriqueña que lucha y defiende su nación. Dicho eso, pues por los pasados años hemos venido aquí, hemos hablado de infinidad de temas, desde los problemas de educación, muchos de ustedes lo conocen, el masivo cierre de escuelas y cómo eso
ha significado, ¿verdad?, un empobrecimiento de la calidad académica en las escuelas del país. También hemos hablado sobre la persecución política y cómo se usan los tribunales en el país para perseguir a quienes denunciamos los crímenes del coloniaje. Hemos hablado del tema ambiental, no necesariamente nosotros, sino compañeras y compañeros que llevan décadas haciendo ese trabajo. Y así por el estilo. Por los pasados años se han entrado en diferentes renglones de la cotidianidad, economía, finanzas, distintos temas para hablar sobre la crisis permanente de nuestro Puerto Rico. Pero siempre partiendo del entendido de que la crisis permanente de nuestro país es la colonia, ¿verdad? La raíz, el lugar de donde salen todas esas crisis es el modelo colonial. Es la colonia, es el imperialismo de los Estados Unidos contra el pueblo puertorriqueño. Y eso ha seguido así. No voy a, ¿verdad?, como dicen, llover sobre mojado, porque muchos de ustedes han estado en estos eventos, muchos de ustedes leen la prensa, escuchan la radio de nuestro país y saben que las cosas no están mejorando, que no hay un futuro alentador en los próximos años y que por el contrario, el modelo colonial se sigue fortaleciendo, porque creo que a veces nos equivocamos en decir que se está deteriorando. No, se está fortaleciendo. Y en ese fortalecimiento somos nosotras, nosotros y nosotres, la gente trabajadora y pobre del país, los que nos vemos pisados por la precariedad. Aún así, yo creo que este año, en esta conversación, tenemos la obligación de también reconocer victorias. Y si hay una victoria que nadie puede descartar, es que el pueblo de Puerto Rico está tomando conciencia. Las manifestaciones que se han dado en distintos momentos lo demuestran. Pero más allá de los eventos y manifestaciones, es la gente en la calle y la conversación cotidiana lo que a veces es más importante. Y definitivamente, donde quiera que uno se pare en el país, la gente está hastiada del sistema, está harta del saqueo, harta del colonialismo, harta del desplazamiento. La crisis de vivienda, muchos de ustedes la conocen, cómo se nos priva de vivienda, cómo no hay acceso a alquileres justos para nosotros, los que nacimos, nos criamos y vivimos en el país, mientras llega cualquier, con una palabra que empieza con P, de cualquier sitio, inmediatamente tiene derecho a casa, tiene derecho a incentivos económicos, tiene derecho a un montón de privilegios que ninguno de nosotros tenemos. Así que ese huracán de cosas, ¿verdad?, se siguen mezclando y siguen gestando lo que por lo menos para nosotros desde la jornada se acabaron las promesas, es el potencial, ¿verdad?, esas pequeñas semillitas del potencial de un cambio social profundo en nuestro país. Y lo importante debe ser para todos que para que esas semillas germinen haya una sintonía de las fuerzas revolucionarias en el país. Y cuando digo sintonía, no significa que todos tengamos que decir lo mismo todo el tiempo, pero que se respeten todos los métodos de lucha. Un método no debe ni puede primar sobre el otro. Y nosotros defendemos esa bandera. El que crea en la lucha armada sabe lo que tiene que hacer. El que crea en la revuelta callejera y en calentarles la calle, sabemos lo que tenemos que hacer. El que crea que el proceso electoral es la vía, que trabaje el proceso electoral. Nosotros respetamos todos los métodos de lucha, pero sí hay que empujar. Esto no se va a caer solo. La fruta se sembró, pero no está madura y lo sabemos los que estamos en la isla. Así que tenemos todos que empujar para tumbar este sistema. Porque de lo contrario, ¿verdad? Y no quiero ser, ¿verdad?, propagandista del desastre, pero no nos aspira un futuro prometedor para ninguno de los que vivimos en la isla y tampoco para ustedes los que están en la diáspora.
porque la posibilidad de retorno o la posibilidad de acompañar a sus familiares, que sé que para muchos es importante, cada día se va a ir haciendo más imposible. Así que la diáspora, y lo hemos hablado antes en este foro, es indispensable en el proceso de transformación de nuestro país. Y proyectos como, por ejemplo, la campaña de Puerto Rico no se vende, que la estamos trabajando con los compañeros de Call to Action, New York Boricua Resistance y otro montón de grupos que no voy a dar la lista ahora porque no la tengo, es un mecanismo importante porque magnifica nuestras voces. No basta con que desde la colonia gritemos que no nos venden, que no nos saquen. Si no tenemos una voz, un eco en el exilio, ¿verdad?, en la diáspora, replicando ese mensaje. Así que esto es un trabajo en conjunto de los que están afuera, de los que estamos adentro y desde todos los métodos de lucha que son necesarios. Digo todo eso porque estamos en tiempos, ¿verdad?, donde las palabras se convierten en moda y las redes sociales tienen una capacidad infinita de crear palabras que son moda. Y de repente la nueva palabra de moda, ¿verdad?, y no es nada malo, es la de las alianzas. Y la palabra alianza es bien bonita y es bien buena, porque implica, ¿verdad?, un trabajo en conjunto. Pero yo creo que hay que hablar de una gran alianza de los independentistas puertorriqueños en defensa de nuestra soberanía nacional. Una gran alianza independentista para acabar con la colonia y construir un nuevo Puerto Rico que no tenga nada que ver con lo que ha existido hasta ahora. Porque, y lo conversaba hace unos días atrás con unos compañeros, que en Puerto Rico hay mucha gente buena. Y hay gente buena de todos los partidos políticos. Hay populares que son populares, pero son gente decente. No roban, no matan, no están haciendo pocas vergüenzas, la verdad. Y hay muchos PNP también. Los viejos míos son unos santos, pero son PNP como yo solo. Y son incapaces de hacerle daño a nadie. Pero pues, tienen ese pequeño defectito. Pero así hay miles de puertorriqueños. La mayoría de las puertorriqueñas, de la mayoría de los puertorriqueños son gente buena, decente, trabajadora, que se faja todos los días para tirarse a la calle a levantar a su familia. Son trabajadores. La desgracia, pues sabemos ¿verdad?, la que es. Pero en este sistema no basta con gente buena en las estructuras de poder para cambiar lo que está pasando. Podemos tener gente bien decente, bien buena, bien trabajadora, bien comprometida con el país en las estructuras gubernamentales y no va a cambiar lo que nos está pasando. Porque lo que nos está pasando es sistémico. Porque estas sanguijuelas, vividores que tiene el país, tienen el aparato agarrado por todos lados. Les pertenece. Y no hay forma, por más buena voluntad que haya y decencia, que esa estructura no se rompe si no hay un proceso revolucionario que la destruya y que desde esas cenizas podamos construir el país al que tenemos derecho a vivir. Así que yo no quiero extenderme mucho porque creo que esto debe ser una conversación y quiero cerrar reafirmando, primero, que este es el momento, como diría don Pedro Albizu Campos, de la suprema definición. O yanquis o puertorriqueños. Pero para que esa consigna, ¿verdad?, y esa cita de nuestro héroe nacional tenga vigencia, todas, todos y todos los independentistas puertorriqueños tenemos que empujar a la vez con fuerza y determinación. Y el llamado es a que ese deseo de empujar no únicamente salga de la isla, sino que esté acompañado por las hermanas, hermanos y hermanas desde la diáspora. Así que el llamado es a que cerremos filas y trabajemos juntos por tumbar un sistema que lo podemos tumbar, que podemos ganar y que podemos construir un Puerto Rico realmente nuestro. Muchas gracias. Gracias, Jocelyn. Quiero aclarar que primero le vamos a dar el espacio a los oradores y luego vamos a abrir para preguntas y respuestas. ¿Okay? Le presento ahora al compañero Juan Dalmau, secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño. Muchas gracias. Muchas gracias. Primeramente quiero reconocer y felicitar a Call to Action por este 7º año consecutivo
de crear este espacio necesario y poder establecer los diálogos entre los que estamos en la isla, entre los que están en la diáspora, pero todos compartimos un mismo corazón, que es el corazón del pueblo de Puerto Rico. Así que quiero reconocerle, no es la primera vez que estoy aquí en People's Forum, pero es la primera vez que participo con ustedes en este diálogo y estoy muy entusiasmado. Lo segundo que tengo que decir es que después de escuchar a Jocelyn, yo siento que puedo decir que no tengo nada más que añadir. Solamente la responsabilidad de la invitación que me impone dar unas palabras me obligan hacia hacerlo. Yo quiero comenzar diciendo lo que es evidente, pero siempre es bueno subrayarlo. El pueblo puertorriqueño tiene un derecho a su libre determinación e independencia, derecho que le ha sido negado a base del Tratado de París por un dominio colonial estadounidense por 124 años. Y ese proceso ha sido violatorio de nuestros más derechos fundamentales, civiles y humanos, y nos ha robado la posibilidad de un progreso político, económico y social integrado al resto del mundo. Eso ha tenido como resultado el grave empobrecimiento que sufre Puerto Rico y el gran desplazamiento que tenemos frente a al resto de la fraternidad de países libres del mundo entero. A eso se le suma lo que ha sido el contubernio de gobiernos colonialistas y anexionistas, que por administraciones corruptas se han sumado a ese pillaje, a esa piratería de quitarle al país, digo yo, todos menos la esperanza. Como dijo Jocelyn, yo creo que estamos viendo un pueblo que se levanta, que despierta y que vive en carne propia las consecuencias materiales y humanas de ese abuso colonial y de ese abuso de las administraciones que han fungido como regentes de esos gobiernos coloniales. Yo quiero compartirles a ustedes varias reflexiones. La primera es que Puerto Rico ha pasado por 5 gobiernos coloniales, pero coloniales al fin. El hilo conductor ha sido el dominio político estadounidense sobre nuestra patria. Primero, un gobierno militar, luego de la invasión. Luego, una ley de gobierno civil, que fue la ley Foraker. Luego, la ley Jones, que se nos impuso la ciudadanía americana por virtud de una ley. Y digo impuso con letras mayúsculas, porque la única cámara representativa del pueblo de Puerto Rico, que era la Cámara de Delegados, repudió la imposición de la ciudadanía americana por tratarse de un carimbo, de la marca que los amos imponían a los esclavos para marcarlos como su propiedad. Y esa fue la intención de esa imposición. Luego la ley 600, que crea el Estado Libre Asociado, que no es ni Estado, ni es libre, ni es asociado. Y posteriormente la quinta, que es la ley promesa, con la imposición de una Junta de Control Fiscal que domina todos los aspectos de nuestra vida económica, política, gubernamental y social. Así que esa ha sido una consecuencia directa de una política pública colonial de los Estados Unidos hacia Puerto Rico, y por eso decía al inicio, lo que plantea Jocelyn es cierto. Puerto Rico tiene múltiples problemas, pero la raíz de ese problema es nuestra condición de subordinación política y colonial. De ella se derivan muchas otras: criminalidad, pobreza, falta de oportunidades, falta de servicios a la ciudadanía, lo que son los problemas de corrupción. Pero la raíz del problema es el problema colonial, y si queremos y aspiramos a resolver esos otros problemas, tenemos que ir al problema de raíz como un tema prioritario, nunca divorciado de cuando uno habla de los otros problemas. La segunda reflexión es el nuevo fenómeno que enfrenta Puerto Rico con respecto a lo que ha sido la política colonial estadounidense y lo que son las políticas de los gobiernos en Puerto Rico. Nosotros estamos enfrentando en Puerto Rico un problema serio de gentrificación. Ya no es teórico. Las políticas que se han establecido de paraíso fiscal, en particular la ley 22, es una ley que permite que empresarios a través del mundo entero, pero principalmente estadounidenses, compren propiedades en Puerto Rico, recibiendo así
beneficios de exención contributiva y en la medida que adquieren esas propiedades van desplazando comunidades históricas en Puerto Rico. Eso se había visto antes en lugares más bien de turismo, en unos lugares aislados, pero hoy día se ha dispersado en todo Puerto Rico. En lugares en donde no se había visto a un extranjero, ahora se ha convertido en la norma. Y eso ha sido uno de los grandes retos que hemos estado enfrentando en los últimos años. Esas políticas fiscales han hecho que, por ejemplo, empresarios internacionales, estadounidenses, vayan a Puerto Rico, compran condominios y a los 30 días piden el desahucio de todos los habitantes del condominio y dejan sin residencia a los habitantes del lugar y además desmantelan la comunidad que ahí se ha creado. Ha ocurrido también en otros lugares donde van adquiriendo propiedad, aprovechando la pobreza de la comunidad para, una vez compran esas propiedades, establecer negocios, aumentar el costo de vida y que se vean obligados las comunidades a buscar nuevas residencias. Y ese diseño de desplazamiento y de gentrificación es uno de los grandes retos que tenemos en estos momentos. Pienso, por ejemplo, en el área de Puerta de Tierra, que es una comunidad que se ha manejado, ¿verdad?, históricamente ellos mismos autosuficientes, dando peleas para mantener su propia identidad, y sin embargo la compra de propiedades, de edificios, por los mismos empresarios con los mismos nombres y los mismos apellidos, ha provocado la organización comunitaria, pero la amenaza de su desaparición. Y yo hago esa reflexión porque es uno de los nuevos retos que enfrentamos y que yo sé que acá en Estados Unidos no son ajenos a esa realidad que estamos viviendo en Puerto Rico. Mi tercera reflexión tiene que ver con lo que es el contexto de algo que también mencionó Jocelyn, que es la necesidad de ocupar todos los espacios. El que cada cual asuma un rol de ocupar un espacio necesario no excluye a que otros puedan ocupar otros espacios. La diversidad tiene su valor y su virtud. Lo importante es que haya coincidencia en los elementos esenciales. La lucha contra el colonialismo, la lucha por la liberación nacional de nuestro pueblo, la conciencia de que podemos elevarnos como nacionalidad y como país. Una vez ese sea un elemento común, cada cual puede ocupar sus espacios sin neutralizar ni obstaculizar esfuerzos que realicen otros. Y en eso no estaremos todos, todas y todos de acuerdo, pero por lo menos podemos estar de acuerdo en lo esencial, que para mí es lo importante. Y en ese sentido, solamente les expreso que el contexto en el que se da este foro, se da obviamente, este lunes es la sesión del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, y por lo tanto, me parece a mí que ese es uno de los foros que históricamente el independentismo ha podido ocupar un espacio necesario. Yo a veces cuando hablo con estudiantes en Puerto Rico que me preguntan, pero de nuevo a Naciones Unidas, si se va todos los años y no ocurre nada. Y yo les contesto lo siguiente. El que crea que uno va a Naciones Unidas como foro y que porque se emite la resolución al día siguiente van a enviar los cascos azules a arrestar al presidente de los Estados Unidos por incumplir sus obligaciones políticas, jurídicas y morales, bueno, pues no comprende el alcance del proceso. Es una plataforma política, pública, que ha permitido que el independentismo marginado históricamente de los procesos internacionales lograra una plataforma determinante de solidaridad de otros países con respecto a nuestra patria y el derecho a nuestra libertad y autodeterminación. Así que yo creo que en eso el valor que da este foro es al mismo tiempo dar como preludio un espacio de lo que vamos a hacer el lunes allí y que por años han hecho otros, incluso antes de que yo estuviera compareciendo, que es la necesidad de ocupar cada espacio y crear conciencia de que Puerto Rico tiene ese derecho inalienable a su libertad. Una de las primeras cosas que se hicieron luego de la creación del Estado Libre Asociado fue en el 53 sacar a Puerto Rico de la lista de países por los cuales Estados Unidos tenía que informar y aislarnos del mundo como si fuéramos un problema doméstico. La posición histórica del independentismo es que nosotros somos un problema del derecho internacional y mientras viva Puerto Rico en la indignidad de ser colonia, lo vive también la comunidad internacional y en particular la América Latina y el Caribe, nuestros vecinos, nuestros hermanos y hermanas y hermanes. Así que yo agradezco nuevamente a Call to Action por esta oportunidad.
ansiosos también por escuchar a las demás compañeras y obviamente de tener nuestro conversatorio. Muchas gracias. Buenos días. My name is Maria Isabel Perez Hedges, and I'm here on behalf of the Puerto Ricans in Minnesota Committee, PRIM, a collective that organizes and educates legislators locally and nationally regarding the political status of Puerto Rico. As a Puerto Rican born on the Dakota and Anishinaabe land of Minnesota, I stand in solidarity with local tribal movements for sovereignty and in support of the decolonization of Puerto Rico. Puerto Ricans on the island and here in the U.S. have been lied to, blindfolded from the truth of history. We have been fed a paternalistic narrative that Puerto Rico cannot survive independently without the hand-holding of an imperial power. This narrative, developed through the Jones Act, includes the notion that politicians in Washington, D.C. and their puppets on the island are more equipped to lead than the people of Puerto Rico themselves. Yet, a cycle of horrific tragedies and traumatic policies have proven that the decision on Puerto Rico's status cannot be left to anyone other than the Puerto Rican people. The Puerto Rican people are the ones who continue to endure and persevere through a failed American experiment as part of the 528 years of colonization on the island of Borinquen. We must empower, support, and trust the Puerto Rican people in Puerto Rico to lead the island of our ancestors towards a just and independent future. We are demanding that Puerto Rico no longer be the war booty for a colonial regime that has a past of sterilizing our women and experimenting on our bodies, a colonial regime that has a long history of destroying our island environment, a colonial regime that has abandoned the people of Puerto Rico by breaking a centuries of promesas from the Jones Act of 1917 to the military testing in Vieques, to the failure to provide the most basic fundamental emergency aid and resources as a human right throughout an environmental and humanitarian crisis. I quote the great Boricua Eugenio Maria Hostos, who stated, "How sad and overwhelming and shameful it is to see Puerto Rico go from owner to owner without ever having been her own, and to see her pass from sovereignty to sovereignty without ever ruling herself. I am second generation Boricua, born in the U.S., who carries the orgullo of my grandparents' devotion and dedication to their bandera. I am a daughter of New Yorkers who are drafted to war and march with the young lords to demand human rights. And I am an ally for my familia, mentors, and friends still on the island who have been organizing for peaceful, transformative change for the next generations of the Puerto Rican people. I stand here to voice our stories, histories, and dreams. Mi nombre es María Isabel Pérez Hedges. Que viva Puerto Rico libre, como un encanto para su nación, para la justicia, memoria de nuestros ancestros y por la luz del futuro para la juventud boricua. Gracias. Como dije anteriormente, es tremenda joven, Isabel. Vamos ahora entonces con el compañero José Israel Alameda, cualquier comentario que quieras hacer sobre lo expresado en los videos. Adelante, José Israel. Sí, mira, la verdad que impresiona significativamente la fortaleza en el carácter de esta muchacha, María Isabel Pérez, que me dijiste que se llama, porque lo más que quizás los primeros videos de Juan Dalmao y de los demás compañeros, pues uno lo entiende, pero casi nunca tú ves, aunque yo sí lo vi cuando estudiaba en la Universidad de Rutgers University, ¿verdad? Muchos boricuas que por cierto, me daba mucha ¿cómo diría yo? Angustia de ver puertorriqueños de Puerto Rico que respaldaban la estadidad cuando hablaban con los que estaban allí. Muchos puertorriqueños decían, no, yo respaldo la descolonización y la independencia y la soberanía para Puerto Rico. Y tú los veías a ellos en marcha en contra del coloniaje. Y esta muchacha me hizo recordar precisamente las muchas veces que en esa universidad de Rutgers, que hay una gran cantidad de boricuas, tú veías puertorriqueños en la diáspora, por decirlo de esta manera, levantando el asunto patriótico de manera bien ferviente y presentando sus argumentos como lo ha hecho esta muchacha. Lamentablemente, por otro lado, y aunque tú no lo presentaste, gracias a Dios, no presentaste la delegación del PNP, de los estadistas, pero hay una frase que sale aquí en el Nuevo Día y que yo quisiera leer para que ustedes vean lo perdidos que están estos muchachos.
Rosselló Nevares, el gobernador de Puerto Rico, dijo lo siguiente: es momento de actuar, ¿verdad? Y le dice al Comité de Descolonización algo demasiado contradictorio, que dice: el Comité de Descolonización debe hacer válidas las resoluciones que aprueba. Bueno, y a la misma vez respaldar los esfuerzos que tiene el Congreso para regular y establecer el plebiscito federal. Eso son cosas disparatadas, ¿no? Porque obviamente que un comité de descolonización hace válidas unas resoluciones y va a impulsar esas resoluciones, pero no va a impulsar unas cosas fuera del marco del derecho internacional, como está anclado este comité de descolonización, y menos respaldar un esfuerzo fútil, en vano, del Congreso que tiene Estados Unidos. Ahora, sobre el plebiscito de Puerto Rico, eso precisamente le toca a ellos, los supuestos delegados que ganan dinero sobre esta situación, y sin embargo no han podido mover un ápice este proyecto, y mucho menos la estadidad. Así que con eso lo dejamos ahí. Gracias, José Israel. Vamos a pasar ahora al compañero Francisco para un análisis final sobre cualquier comentario que quiera hacer sobre los videos. Sí, estuve observando algunos, no me dio tiempo a verlo. Además de eso, las ponencias, ¿no? No vi todas las ponencias, pero las que vi tenían parte de la delegación corrupta del PNP. Tenían un hilo similar, que era: no se puede pretender solucionar el estatus político de Puerto Rico con una fórmula colonizadora, por un lado. Hay que acabar con la intervención de la Junta de Control Fiscal. Hay que devolverle a Puerto Rico sus poderes soberanos para que de esa manera, libremente, soberanamente, sin la intervención del Congreso de Estados Unidos, decida qué estatus prefiere, ¿verdad? Y eso me trae a lo que estaba diciendo al principio. O sea, en 2 años, entre 1947 y 1949, el Partido Popular, que estaba gestándose en ese momento, y que 2 años después, en el 51, iba a traer toda la cuestión de la Asamblea Constituyente, etcétera, etcétera, da un viraje de exigir la terminación del régimen colonial que había impuesto Estados Unidos, 2 años, del 47 al 49, a decir que las relaciones con el pueblo de Estados Unidos las mantiene Puerto Rico por su propia voluntad. O sea, obviamente, lo que está ocurriendo ahora, especialmente con ese sector del Partido Popular, es exactamente lo mismo que ocurrió entre 1947 y 1949. O sea, están tratando de volver a engañar al pueblo, de volver a traer una manera sencilla de solucionar esto, diciendo: mira, vamos a hacer 2 o 3 cambios aquí al estatus y mantenemos la colonia por 100 años más. Es claro, recuerden que cuando se hizo la Asamblea Constitucional de la década del 50, esos asambleístas no eran representantes del pueblo, eran representantes de los partidos. Yo tengo aquí los datos. Había 89 representantes del Partido Popular, 2 del Partido Estadista Republicano y 1 del Partido Socialista de Santiago Iglesias. O sea, no fue una asamblea constituyente del pueblo, fue una asamblea constituyente de los partidos, y en particular del Partido Popular, que estaba en el poder en ese momento. En ese plebiscito que aprobó la Constitución, participaron casi poco más de la mitad de los votantes, y la mayor parte de las personas votaron en contra o no votaron. O sea que esa constitución fue aprobada
por menos del 50% de los puertorriqueños que tenían derecho a votar en ese momento. Y luego se somete a la aprobación del Congreso, o sea que eventualmente se le quitó todos los visos de soberanía que podía haber tenido el proceso cuando se somete a que el Congreso la tenía que aprobar, y el Congreso la enmendó en 3 ocasiones. Eso será objeto de otro programa. Así que esos son mis comentarios por el momento. Gracias, Francisco. Vamos a pasar ahora para un análisis final con el compañero José Luis Fernández. Adelante, José Luis. Siguiendo la línea que estaba diciendo José Israel, una de las razones que nosotros observamos en la diáspora es que, a diferencia de lo que está de muchas personas que viven, muchos puertorriqueños aquí en la isla, es que en la diáspora ellos están viviendo el discrimen, viviendo, ellos están, como se dice, en la boca del león. Y por eso es que ellos han mantenido ese fervor por el patriotismo, esa unidad, esa cuestión de querer luchar por la independencia de Puerto Rico. Y muchos de los que se han ido después de María y de los que han vuelto y que se han ido a Estados Unidos a vivir, ellos, si las condiciones aquí en Puerto Rico cambiaran, volverían. Por eso es que vemos esa lucha en estos videos. Vimos que esto es un movimiento de la diáspora. La diáspora está bien activa en Estados Unidos, tanto en Rochester y muchos sitios en estados de Estados Unidos, donde hay más de 5 millones de puertorriqueños viviendo ahí. Así que, sin embargo, acá en Puerto Rico, como hemos estado bajo el régimen norteamericano que nos ha vendido, que han vendido la parte de americanizarnos desde el 1898, pues entonces, y los partidos políticos que lo que han hecho ha sido tratar de buscar la anexión o mantener un tipo de relación y mantener el coloniaje. Pues entonces, como en el tema que estaba al principio, se crea esa actitud de el imperio callarle la boca a los movimientos independentistas, tanto como con la ley de la mordaza, cuando han habido movimientos sindicales y huelgas, pues entonces como lo que pasó en la masacre de Río Piedra, que el trasfondo histórico era una huelga de la industria del azúcar, y de ahí surge esa parte de la masacre de Río Piedra. Surge también otros movimientos como la masacre de Ponce, que son movimientos donde se trata de acallar la boca del puertorriqueño y tratar el espíritu nacional independentista, tratar de aminorarlo. Pero que aún así, una de las cosas bellas que tiene el movimiento independentista en Puerto Rico y todos los movimientos patrióticos es que, a pesar de todo ese esfuerzo imperialista de amilanarnos y de tumbarnos, seguimos viviendo, seguimos luchando y seguimos creando conciencia en la diáspora y trabajando todo. Lo que queremos con todo esto es decir, y por último quería decir, no entiendo por qué Rico y Rosselló y los delegados estos que se nombraron para convencer, cabildear en el Congreso para la estadidad, participan en un foro que no les compete, pues ese no es el foro. El foro de ellos es ir al Congreso a convencerlo de lograr la estadidad, pero se meten aquí a un foro que es de carácter internacional a hacer el ridículo prácticamente, porque no es compatible, no es el foro donde ellos debían estar. Muchas gracias, José Luis. Ya estamos llegando al final del programa, pero yo quiero contestar esa pregunta de José Luis porque me parece muy importante. Yo sé que él sabe la respuesta, pero no la dio, ¿verdad? Lo que ocurrió hoy fue una cosa que podríamos llamar novelesca. Fue una tragicomedia, en realidad.
porque se presentan 15 personas delegadas del PNP y de otras organizaciones para reclamarle al Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas que apoye el plebiscito que el Congreso está fraguando para volver a engañar a nuestro pueblo. Entonces yo me puse a analizar eso durante el día de hoy, antes del programa, obviamente antes de que José Luis estableciera esa interrogante, y yo me di cuenta que el problema es que ellos están desesperados. Ese grupo de Ricardo Rosselló, que fue el que más se presentó hoy, porque estuvo también Quiquito Meléndez. Yo he hablado con él en otras ocasiones, hoy lo saludé y él me saludó ¿verdad? Con mucha cortesía. No hay animosidad entre nosotros, lo que tenemos son ideas discrepantes, diferentes. Quiquito fue el único que habló en español de ellos, pero él no fue en la delegación de Ricardo Rosselló porque él viene todos los años. Pero esa delegación de Ricardo Rosselló está como aquel programita que hace muchos años pasaban por la televisión de una familia que se perdió en el espacio. ¿Se acuerdan ustedes? Que se llamaba Perdidos en el Espacio. Así mismo están ellos. Ellos están perdidos en el espacio. Ellos no saben, primero, no saben lo que es la ONU, no saben lo que es el Comité de Descolonización. Vienen aquí a hacer unas presentaciones que son inverosímiles porque el Comité de Descolonización le está diciendo a los Estados Unidos, mire, transfiera los poderes soberanos al pueblo. No es al gobierno colonial. La resolución 1514 Romano 15 específicamente dice que el traspaso de poderes es al pueblo, no al gobierno colonial, porque eso sería una contradicción. Ahora, ¿qué ocurre con nosotros? Que nosotros tenemos que crear una estructura que pueda recibir esos poderes. Y esa estructura no pueden ser los partidos políticos, ni siquiera el Partido Independentista. El Partido Independentista y otras organizaciones patrióticas sí pueden participar en el proceso, pero los que no pueden participar son los colonialistas del Partido Popular y del PNP, porque esos están en contra del traspaso de poderes soberanos. Entonces la situación es un poco compleja, pero se puede resolver. En otros programas más adelante, porque ya no tenemos tiempo, vamos a hacer ese planteamiento. El próximo programa se lo vamos a dedicar nuevamente a lo de las vistas de la ONU. Le vamos a pasar más videos de las personas que intervinimos hoy y de las delegaciones de los países del Comité de Descolonización que también hablaron, para que ustedes comprendan, para que el público, ¿verdad?, que nos ve y nos escucha, comprendan cómo es la dinámica del Comité de Descolonización. Entonces, no puede ser que una delegación del PNP, de seguidores de Ricardo Rosselló, incluyendo a su esposa, que es una gran persona, ella me saludó con mucho cariño también, hasta me permitió sacarle una foto, y una amiga de ella me pidió que me retratara con ella también. O sea que son buenas personas. Ella me dijo, aquí nosotros, aunque discrepamos, pero aquí podemos hablar y podemos dialogar aunque tengamos ideas diferentes, pero lo que queremos es lo mejor para nuestro país. Yo no estoy de acuerdo con eso. La estadidad no es lo mejor para nuestro país, pero la situación todavía, como dicen allá en el barrio mío, en Aguadilla, pica y se extiende. Así es que en el próximo programa, con toda seguridad y con el aval de los compañeros, se lo dedicamos también a la ONU. Ya vamos a tener otros videos listos para que ustedes los vean. Y entonces profundicemos un poco más aquí porque todavía falta. Yo, como le digo a los compañeros en las asambleas de nosotros, yo consulté ya la bolita de cristal. ¿Ok? Yo se lo digo en broma. Yo le digo que tengo una bolita de cristal y que yo la consulto. Yo consulté en broma esa bolita de cristal. Y esa bolita de cristal me dijo a mí que los Estados Unidos van a sacar a la estadidad del plebiscito. Y acuérdense que se lo dije hoy, 20 de junio de 2022. Van a sacar a la estadidad cuando haya oposición en el Senado, porque ya, como vimos en el programa anterior, hay muchos políticos del Senado republicanos que no van a ceder con relación a la estadidad para nuestra isla,
para nuestro archipiélago y se van a oponer. Y el gobierno de Estados Unidos va a tener dos opciones: o echa al zafacón el plebiscito, o echa al zafacón a los estadistas como le hicieron a los populares, que ya los echaron al zafacón. Y entonces el plebiscito sería entre dos opciones nada más. Acuérdense que se lo digo, dos opciones si se da el plebiscito, que va a ser la libre asociación soberana, que quien está buscando dirigirla es nada más y nada menos que el gran prócer Aníbal Acevedo Vilá. Miren ustedes lo que le estoy diciendo. Ese va a ser el dirigente máximo del proyecto de libre asociación, ¿ok? Y la independencia. Así es que veremos durante este próximo tiempo qué va a pasar con eso, ¿ok? Bueno, compatriotas, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros y los esperamos en el programa siguiente la semana entrante. Bueno.